Bueno, el Papa Francisco tendrá funerales diferentes a los de sus predecesores. Esto por voluntad propia. De hecho, en 2024 decidió simplificar el ceremonial, sobre todo en lo que respecta a la tradición de la ostentación del cuerpo del pontífice. El rito funerario suele celebrarse al menos 3 días después del fallecimiento. La fecha y la hora en que el cuerpo de Francisco será llevado a San Pedro serán decididas por el Colegio Cardenalicio. La celebración de la misa corre a cargo del decano del Colegio Cardenalicio hasta hoy, Giovanni Battista, de más de 90 años, y que en el 2023, dado lo extraordinario de la situación, ofició el funeral del Papa Benedicto XVI junto con Francisco. La tercera etapa de los funerales es la inhumación, que puede tener lugar en un lugar distinto de San Pedro, según ha formalizado Francisco en sus últimas disposiciones. El Papa Francisco había elegido la Basílica Romana de Santa María la Mayor para que reposaran sus restos. Esto le voy a decir algo que recuerdo, perdón que lo diga en primera persona, pero cuando vino el Papa a México, yo tuve la oportunidad de participar, de ser parte de la cobertura de la visita, y al regreso, que íbamos de la Ciudad de México a Roma, ya para terminar su gira y él ya irse a Roma, al Vaticano, dos periodistas de los mexicanos, a donde había ido el Papa, les permitían preguntarle al Papa, ser los primeros en la conferencia de prensa. Fue una compañera de Milenio y su servidor, y yo recuerdo que le pregunté por el tema de de todo lo que componía y que sigue componiendo la presencia de lo que es la agresión y el abuso sexual de muchos de los sacerdotes o de los clérigos a los jóvenes, a los niños e incluso a los fieles. Fue una pregunta que no le gustó al Papa, pero no porque no le haya gustado la pregunta, sino porque no le gustaba lo que pasaba. Y acabó diciendo, porque también está esto, que la iglesia los movía de iglesia. O sea, si estaban en la Ciudad de México, los podía mandar a Puebla o a una pequeña comunidad en Guerrero, por decir algo. Entonces ya no se sabía de aquellos que habían llevado a cabo esos actos, ¿no? Y entonces eso dijo que no merecen estar en la iglesia ni quienes llevan a cabo estos actos, ni quienes los encubren. No merecen ser parte de la iglesia, deberían expulsarlos. Así fue lo que dijo de manera clarísima el Papa respecto a una situación que sabemos pasa en México. Le agradecemos a Roberto Blancarte. Roberto es especialista, profesor e investigador del Colegio de México y especialista en todo lo que tiene que ver con religiones, sociólogo de religiones y creencias. Gracias por tu participación, Roberto. ¿Cómo te ha ido de nuevo? Muchas gracias y buenas noches. ¿Qué tal? ¿Cómo estás, Javier? Gracias. Yo bien, bien. ¿Tú qué tal? Qué bueno. ¿Cómo te enteraste? ¿Qué alguien que se ha dedicado toda su vida a estudiar las religiones, etcétera, y sabe la importancia de un personaje como un papa, y a lo mejor un personaje como este papa, ¿cuáles fueron tus primeras reflexiones, Roberto? Bueno, fíjate que yo desde hace unas semanas, desde que el Papa estuvo grave, yo me puse a prepararme un poco porque dije, esto es el anuncio de que muy pronto no va a tardar el Papa en morir, porque simple y sencillamente, de manera estadística, fíjate que este Papa es uno de los 3 o 4 que han llegado a más edad. Hay unos 2 o 3 que llegaron a los 95, y fíjate, Ratzinger llegó a los 95, pero ya no era Papa, y otros 2 papas murieron a los 93, y luego seguía él, o sea que realmente, pues digamos, era previsible que no iba a durar mucho más. Así que me empecé a preparar porque dije, próximamente va a haber un cónclave y necesito tener pues los elementos en la mano. De todas maneras me sorprendió porque yo ayer lo había visto en el carro saludando, y de repente que hoy en la mañana me despierto y bueno, ya un montón de llamadas buscándome, obviamente, porque pues querían alguna entrevista, ¿no? Entonces, obviamente mi reacción, bueno, como en otras ocasiones, ha sido siempre digamos, ya hemos visto que eso
¿te acuerdas en el caso de Juan Pablo II? Aquello fue una agonía terrible también. Entonces bueno, se prepara, ¿no? Uno se prepara porque sabe que va a haber balances, que se van a requerir pues análisis sobre lo que ha sucedido, sobre el personaje, etcétera, ¿no? Así que en las últimas semanas me puse a leer y a releer libros alrededor de Francisco, que hay muchos que se han escrito, obviamente, en sus 12 años, ¿no? Y obviamente eso de alguna manera me ha permitido como revisitar cosas que incluso ya había olvidado de lo que yo mismo había escrito al principio del pontificado, ¿no? Por ejemplo, cómo estas señales del Papa Francisco acerca de una iglesia despojada de toda la parafernalia medieval, en realidad son enseñanzas del teólogo Yves Congar, que influyó mucho en el Concilio Vaticano II y que sugería exactamente lo que hizo después ahora el Papa Francisco. Ese tipo de cosas, ¿no? O sea que, digamos que lo que quiero decir es que me agarraron desprevenido, pero no tanto. Sí. A ver, te diría, ¿qué distinguirías del Papa jesuita? Bueno, mira, yo creo que en primer lugar que curiosamente fue el primer papa jesuita en la historia, habiendo sido tan importantes los jesuitas a lo largo de estos últimos siglos. Es curioso que la iglesia no haya entronizado, digamos, a un jesuita, porque siempre se hablaba del Papa Negro, que era el superior, el general, porque acuérdate que los jesuitas es una compañía tomada de la idea de una compañía militar. El general de los jesuitas se le decía el Papa Negro. Y quizás por eso había una reticencia en que el Papa Negro se convirtiera en el Papa Blanco, ¿no? Pero en particular este jesuita tuvo una historia que no es la más común de los jesuitas, porque no fue el papa más preparado teológicamente, sino que es un papa que más bien vivió en la práctica muchas de las cosas que luego lo hicieron medio convertirse y ser el papa que fue, ¿no? Digo esto por su experiencia durante la dictadura militar, que fue muy problemática para él, que no salió muy bien librado, digamos, de esa experiencia, pero que obviamente le sirvió para después ser, digamos, un papa que se fijara en cosas que quizás otros papas no se fijaron, ¿no? Ahora, la parte que corresponde a los intentos o a lo mejor también, ¿no? A buscar cómo actualizar, que la Iglesia Católica entendiera mejor los actuales tiempos. ¿Eso sí fue tan importante, Roberto? ¿O se sobrevalora? ¿O ya no había de otra? ¿O se echaba para adelante y luego para atrás? Lo que pasó con los homosexuales y las lesbianas, por ejemplo. Sí. Mira, yo creo que él, a lo largo de su vida, no solo como papa, sino también antes, ha sido una persona un poco ambivalente, un poco ambigua en muchas cosas, en donde quería un poco jugar con dos bandos, quería quedar bien con todo mundo, no quería hacer demasiadas olas, digamos, para hacer sus propias reformas. Y curiosamente, él lo que hizo fue buscar una forma más democrática para llevar adelante las pequeñas, tímidas reformas que quiso hacer. Y por la propia búsqueda de democratización, no logró hacerlo. Fíjate, es una paradoja. ¿Por qué? Porque normalmente él como papa pudo haber decretado los cambios que él pensaba que eran necesarios. Pero dijo, no, yo quiero hacer una sinodalidad, es decir, una iglesia donde participen en un sínodo no solo mis hermanos obispos, sino también otros miembros de la iglesia,
inclusive los laicos de la iglesia, para que avancemos estas reformas que a lo mejor podemos sugerir, ¿no? Y ese sínodo no respondió como él pensaba, sino respondió de manera bastante conservadora, porque ni siquiera el permiso para tomar la comunión de los divorciados vueltos a casar, ni mucho menos los homosexuales, ni ninguna, ni olvidemos la participación de las mujeres, nada de eso fue, digamos, avalado por esos sínodos. O sea que este intento por hacer una iglesia menos vertical no resultó como él esperaba, y quizás él tampoco quiso, por lo mismo, tampoco empujar él personalmente algo que él sintió que la iglesia no lo estaba acompañando. Y como de por sí él era muy ambivalente y siempre fue muy ambiguo en muchas cosas, pues simple y sencillamente creo que no se atrevió a dar los pasos que probablemente en algún momento sintió que se debían hacer, ¿no? Como esos que yo creo que eran reformas tímidas, creo yo, ¿Sí? porque no eran tampoco las grandes reformas de que las mujeres fueran sacerdotes o de eliminar el celibato sacerdotal. No, no, no. Eran cositas muy pequeñas para que los laicos se sintieran más protegidos por la propia iglesia. Y sin embargo, ni eso pasó, ¿no? Oye, de su visita a México, ¿llegó a sacudir a la curia mexicana o no? Sí, bueno, yo creo que el regaño aquel que fue de antología que En les hizo en la catedral. catedral Sí, sí. fue de veras histórico, ¿no? Porque yo digo, nunca había visto que un papa regañara así como regañó él a todos los obispos, pero yo creo que francamente sí se lo merecían, ¿no? Sí. Porque había unos intrigantes tremendos que estaban peleándose ahí, porque estaban muy acostumbrados a los otros papas que los habían dejado hacer y los habían dejado crecer. Y yo creo que este papa sí se molestó porque estaba además protegiendo a algunos que él consideraba que eran personajes que no debían de recibir los ataques que estaban recibiendo, ¿no? Así que sí, yo creo que ese fue uno de los momentos, por lo menos para México, muy importantes del pontificado de Francisco, ¿no? Y no creo que les haya gustado, pero como el episcopado en general es bastante, digamos, papista, no suele contradecir ni oponerse a las decisiones de los papas, el episcopado mexicano, pues digamos, agachó la cabeza y medio aceptó lo que les estaban diciendo, ¿no? Yo creo que algo les sirvió. Sí, algo sirvió. Tuve la oportunidad de verlo y Sí, sí fue impresionante, la verdad, sí, Roberto. sí, sí, Oye, sí, claro. déjame preguntarte por el inevitable futuro. Sí, Qué es lo que viene a partir de ahora? Más allá de las fechas, cónclave, etcétera, sí, pero sí, ¿quién podría ser el nuevo papa? sí. Fíjate que yo creo que ahorita la iglesia no es la primera vez, pero está en un momento crítico, no solo de la situación interna de la iglesia con muchos de los retos que tiene, por ejemplo, la disminución de vocaciones sacerdotales, el crecimiento sí de algunas vocaciones, pero en lugares donde el catolicismo es esencialmente muy conservador, como en África, el reto de que la iglesia no sea identificada con el mundo occidental como hasta ahora lo ha sido, y por eso también el reto de entrar a Asia, ¿no? No nada más China, donde lo tienen muy complicado, sino India u otros lugares de Asia donde podrían hacerlo, pero que les cuesta mucho trabajo porque históricamente la Iglesia Católica está identificada con el mundo occidental. Y a esos retos hay que agregarle el reto de la situación internacional actual, donde estamos viendo un cambio del orden internacional muy importante que todavía se está fraguando y donde la iglesia también sabe que se tiene que posicionar, pero que es un momento muy crítico donde, digamos, poca gente sabe qué es lo que realmente va a pasar, dónde va a terminar esto, ¿no? Entonces, es un momento crítico y por lo tanto los cardenales tienen que pensar muy bien no solo qué es conveniente para la iglesia como institución de salvación,
sino también para la iglesia como institución que tiene un trabajo que hacer en la tierra para poder llevar a cabo ese mensaje, ¿no? Sí. Y eso pues es muy complicado porque el personaje que tengan que escoger pues va a tener esos retos muy difíciles y no cualquiera los puede enfrentar, ¿no? Roberto Blancarte, gracias porque desde hace 2 semanas estás en el tema muy acuciosamente y que estuviste con nosotros. Muy buenas noches. Hombre, un gusto como siempre, Javier. Un abrazo, Roberto, gracias. Hasta luego. Bye.